O sea que entonces sí tenemos que hacer como un tipo de resumen antes de las exposiciones. Sí. ¿Todos en No, general? no, nada más la tarea, Katia. ¿Sale? Nada más la pura tarea. ¿Va? Profe, la tarea Pero es el ¿cuál es la trabajo. tarea? ¿Cuáles son las tareas? ¿Eh? ¿Cuál Ya es la vamos. tarea, profesor? ¿Qué? No se escuchó. ¿Cuál es la tarea? La tarea es lo que vamos viendo de cada equipo. Ustedes tienen la obligación de hacer una investigación, un resumen, y esas son las tareas. Ah, ok. Es Cada que es tema. justo lo que decía Katia, pero usted dijo que no. No, entonces sí, perdón, Katia, que me confundí. Es que como dijiste un resumen de cada clase, me fui por ahí, por esa idea. No, ¿cómo era en el No, CICITEM pero entonces? Yo no sí, fui al por eso les CICITEM. mandamos los temas por adelantado. ¿Va? Ok. Sí, Ah, gracias, ok. profe. ¿Qué pasó, Irving? Entonces, aparte de lo que expongan los compañeros, nosotros tenemos que investigar. Por eso nos mandó la lista de los temas de cada Ah, equipo, ¿verdad? de hecho, Irving, Ujú. ustedes ya deberían de tener hasta la tarea 6, que es el equipo que sigue. Ok. Es que ¿Va? creo que nos confundimos un poquito, profesor, y no entendimos muy bien esa parte. Más bien Sí. nunca se los comentó que iba a ser Ajá. así la forma de entregar las tareas. Personalmente yo no he hecho ninguna, profe. No me diga No eso. he hecho ninguna, entonces creo que era porque Yo tampoco. expuesto y todo, pero es que, bueno, al menos yo no estaba enterada de esto. Sí, No, profe, es tampoco. que estipulamos el porcentaje y todo, pero no estipulamos como ¿Qué tareas siempre. iban a hacer? Ajá, qué tareas iban a hacer. No. Bueno, ya lo tenemos- acabamos de estipular ahorita. Y yo había entendido que por tarea era el trabajo escrito de la exposición, entonces creo que, por ejemplo, en mi caso fue confusión, a ver si estoy mal, profe. No, sí fue confusión. No, vamos a darles oportunidad de que la presenten. ¿Va? Claro, Es profe. más, Gracias, profe. ya para que no haya ningún tipo de confusión, déjenme y abro un apartado para que mejor lo manden a Teams. Lo manden todas las tareas completas. Ok, ¿Va? pero entonces sí nos va a dar chance de poder hacerlas, profe. Sí. ¿Qué fecha ponemos, mi querida Katia, usted que está desayunando? Una semana, profe. Sí, ¿Qué una fecha semana. ponemos, Katia? Para dentro del próximo lunes estaría bien, compañeros. Híjole, ¿cómo has cambiado, Katia? ¿Por qué? Sí, sí. Digo que sí. ¿No? Todavía Para más. el Sí, el De próximo acuerdo. lunes. viernes. Para el próximo No, para viernes a el las lunes. 11:59. Para el lunes. Tienen chance. ¿Va? El sábado. Lunes, profe. Una vez hecha la aclaración que es el próximo viernes, no como dice Irving, a las 11:59 tienen chance de subirla. ¿Va? ¿Este viernes, profe? Sí. No, el Son a, lunes. son a El mano. lunes, profe. Lunes. ¿Todos Sí. son a mano, profe? Todos son a mano. Todo está en el Mario de la Cueva. Va. Lunes. El Por lunes va. favor. Todo está en el El Mario de la lunes, Cueva. profe. Tienen hasta el Lunes, 40 viernes. contra profe. 1. el lunes. Aquí. A ver. ¿Qué le parece el lunes, profe? Democracia. ¿Quién prefiere el Profe, No, lunes? no hay es que democracia. considero que tenemos una carga excesiva de tareas y pues no teníamos en cuenta y como usted dijo, con hoy ya van a ser 6 temas y pues realmente este semestre sí no la hemos visto muy pesada con todos los profesores. No me diga eso. Entonces pues sí, a lo mejor sí fue error nuestro por no preguntar antes, pero considero que pues también no se aclaró Sí, es cierto. hasta el momento. Empiécenle con su clase. ¿Qué hubo? ¿Entonces el Ahorita lo lunes? vemos. Ahorita platico yo con Jimena. Y le digo a Jimena que no. Muy bien, Jimenita. Sigue el equipo 6.
Bueno, tocaba terminar el tema, ¿no, profesor? Ah, sí, es cierto. Nos quedamos que me salí corriendo. Ajá. Faltaba este compañero. Alfonso. No lo encuentro. Hola. Los trabajos domésticos son aquellos que... ¿Qué pasó, profe? Bueno, los trabajadores domésticos son aquellos trabajos en donde se realizan dentro de un hogar o hogares privados. Estas personas prestan sus servicios de cuidados, ya sea de forma directa o indirecta, y son miembros claves de la economía. Estos trabajos incluyen la limpieza de la casa, la cocina, el lavado, el planchado de ropa, el cuidado de los niños, de ancianos o cualquier enfermo que haya en la familia. También se encarga de la jardinería o que vigilen las casas. Y si tienen alguna mascota, también estos se encargan de cuidarla. Estos trabajadores domésticos constituyen una parte importante de la fuerza del trabajo del empleo informal, ya que estos trabajadores son más vulnerables debido a que con frecuencia no tienen unas condiciones claras de empleo, no están registrados y son excluidos a un alcance de su legislación laboral. Como dato curioso, existe aproximadamente 67 millones de trabajadores domésticos en el mundo. Esto sin contar a los niños que trabajan también, que son menores de 15 años. Y por desgracia esta cifra crece a un ritmo constante, sobre todo en los países del tercer mundo. Y aunque esta cifra es considerable, hay hombres que trabajan en ese sector, pero su frecuencia radica en ser solo jardineros, choferes o mayordomos. Donde predomina más es con las mujeres, con un 80% de todos los trabajadores domésticos. Es decir, que aproximadamente serían 53 millones de mujeres que realizan los trabajos domésticos. Siguiente, por favor. Encontramos que en el artículo 331, los trabajadores domésticos son aquellos que prestan sus servicios de aseo, asistencia y además propios e inherentes al hogar de una persona o familia. Encontramos que estos servicios desempeñan actividades propias en la dirección, conservación y desenvolvimiento del hogar. Como lo dije, son trabajos que se encargan de la limpieza o la jardinería o cocina. Siguiente, por favor. Para su regulación encontramos que las personas trabajadoras del hogar se encargan de que los trabajos de estas personas tengan que ser dentro de un domicilio para que realicen dichas actividades. Las personas que trabajan en el hogar no, ¿cómo decirlo? No son del todo oficiales o que no residen en el domicilio específico de la persona, sino que simplemente van ahí a trabajar. La siguiente, por favor. El artículo 361 nos menciona que queda prohibida la contratación del trabajo del hogar para adolescentes menores de 15 años. Para que sea considerado válido su contratación, el patrón tiene que deberá solicitar un certificado médico expedido por una institución de salud pública y que sea revisado por lo menos 2 veces al año. Tiene que fijar jornadas laborales que no excedan bajo ninguna circunstancia las 6 horas diarias. Es decir, que tendría que tener aproximadamente 36 horas semanales. La siguiente, por favor.
El trabajo del hogar también debe de estar fijo mediante un contrato escrito, ya sea por un convenio colectivo que incluya por lo mínimo el nombre y apellido de la persona empleadora, de la persona trabajadora y del hogar, la dirección del lugar del trabajo habitual y la fecha de inicio del contrato y cuando ésta se suscriba para un periodo específico y también de su duración. El tipo de trabajo que va a realizar, su remuneración, el método de cálculo de la misma y el periodo de los pagos. Siguiente, por favor. El artículo 332 nos menciona que no se considera persona trabajadora del hogar, en consecuencia que quedan sujetas a las disposiciones generales y particulares de la ley, que se refiere a quienes realizan trabajo del hogar únicamente de forma ocasional, aquellos quienes presten sus servicios de aseo, asistencia y atención del cliente, por ejemplo en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares u hospitales. El artículo 333 también nos menciona que las personas trabajadoras del hogar que residan en el domicilio donde realizan sus actividades deberán también disfrutar de un descanso mínimo diario en horas nocturnas y tiene que ser consecutivo de mínimo de 9 horas. No, bueno, más bien de 3 a 9 horas, perdón. Las actividades matutinas y vespertinas quedan establecidas desde 8 horas diarias por la ley. El artículo 334 nos menciona que las personas empleadoras garantizan en todos los casos los alimentos para las personas trabajadoras del hogar. La siguiente, por favor. Los trabajadores de la propina. Tal cual las propinas se puede mencionar, definir como una recompensa que se añade al esfuerzo de un servicio. Básicamente es como un reconocimiento por la atención que se le da a la persona o al trabajador más bien. Y tal cual las propinas no pueden ser retenidas bajo ningún concepto, ni ser destinadas a los gastos que le corresponden al establecimiento. Por ejemplo, los pagos de turnos, esto queda aparte de las propinas, y además de que estas propinas a los trabajadores son eventuales, son gastos que deben ser aparte del salario, y solamente son compensaciones por su servicio. Es una gratificación en pocas palabras. Siguiente, a ver, por otra favor. vez ahí. ¿Cómo dijo que eran las propinas? Solo es una recompensa que se le añade al esfuerzo del trabajador. ¿Así dice la ley? No, es su concepto. La siguiente, por favor. En cuanto a los artículos, podemos mencionar que las propinas son parte del salario de los trabajadores por el artículo 346. En el artículo 347 no determina en calidad de la propina o un porcentaje de la consumación. Tampoco queda fijo, ya que debe ser se debe hacer al salario en base al pago de cualquier indemnización o prestación que corresponde al trabajador. La siguiente, por favor. Bueno, eso ya lo mencioné. Siguiente, por favor. En el artículo 20 nos menciona que se entiende por relación del trabajo cualquiera que sea un acto que dé origen a una prestación de trabajo personal o subordinado a una persona mediante el pago de su salario. Podemos encontrar como el contrato individual del trabajo, que sea de su forma o denominación, es aquel que por virtud de cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal mediante el pago de un salario.
El artículo 21 nos presume la existencia del contrato y de la relación que tiene con un trabajo personal. Siguiente. Su aplicación depende de múltiples factores. Por un lado está la práctica de la vinculación en un contexto, la forma en cómo la propina depende en cada país, por ejemplo, ya sea por sus hábitos o costumbres. Por ejemplo, aquí en México es normal dejar una propina, pero hay países, por ejemplo, orientales, que dejar propina es de mal gusto, porque básicamente le estás dando a entender que al trabajador que no gana lo suficiente y lo pueden considerar como una ofensa. Su práctica se asocia a una figura de camarero o de un mesero, aunque también hace énfasis a otros sectores, como un trabajo más bien impersonal y no establecido, básicamente. Siguiente, por favor. El salario mínimo queda fijo en el artículo 345 por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que es aquel salario profesional que se le debe pagar de forma obligatoria a los trabajadores. Este queda aceptado de alguna compensación o descuento. Osvaldo, ¿o es mínimo o es profesional mínimo? Estás diciendo mínimo y luego profesional. No, es para dar pie al siguiente. Al siguiente. El salario mínimo, como intenté darlo a entender, es aquella cantidad mínima que un empleador o una empresa debe de pagarle a su empleado de forma semanal, quincenal o mensual, dependiendo de lo que esté estipulado en su contrato. Su finalidad es para establecer que el salario mínimo es para proteger a los trabajadores contra algún tipo de remuneración, ya sea mínima, y su existencia ayuda a garantizar que al menos ganen un beneficio justo por su esfuerzo, y de este fruto de progreso se le pague con al menos el salario mínimo, que es vital para que todos puedan satisfacer sus necesidades y así proteger pues, esta clase. El siguiente, por favor. Como lo mencioné, el artículo 345 menciona que los salarios mínimos profesionales deben de pagarse justamente a los trabajadores. Siguiente, por favor. Eso, siguiente. El sistema de la propina. En las condiciones del trabajo básicamente está la temporalidad, la rotación y la desigualdad salarial. Dentro de los diferentes convenios de la aplicación o del ámbito nacional, estas propinas adquieren una notable importancia dentro de la economía para la dignificación de los ingresos brutos de algunos trabajadores. Algunos sectores de estos establecen que se deben de entregar gratuitamente, o sea, sin obligación, y como un agradecimiento al servicio prestado al que lo atiende. Aunque en México no es obligatorio dejar propina, como ya lo había mencionado, mucha gente depende bastante de esta para subsistir. Siguiente, por favor. Para hacerlo, pues es bastante sencillo. Simplemente debes de entregar el monto que tú desees a tu camarero. Antes de que tú abandones el lugar, normalmente se pone sobre la mesa o se lo puedes entregar tú mismo en tu propia mano. El trabajador de este sector también siempre está al pendiente de cualquier indicio de que le dejen propina, dado que se trata de algo extra que se le suma a su salario.
También es importante conocer que el patrón nunca te puede quitar tu propina, o sea que ese es tu derecho, tanto de ganártelo como conservarlo. Y también hay dos puntos importantes que hay que mencionar, que cuando el trabajador la recibe directamente del cliente, el trabajador no está al control directo de estas propinas, sino que el patrón puede apropiarse de estas, pero es importante que tú ejerzas tu derecho de que es tuyo y que lo debes de conservar, y que tienes que estar bastante atento. Y pues, de que eso sería todo. Preguntas, prendan sus cámaras. Bueno, empiezo yo. De acuerdo a los trabajos especiales, cada uno de los trabajos especiales va a tener sus propias normas bajo los cuales se va a poder regir, ¿va? Son tan especiales que hago mención a algunos. Por ejemplo, más adelante vamos a ver unos muy interesantes, pero los trabajos en aeronaves se les tiene que pagar tanto la ida como el regreso, si se van a llevar a su familia, no se van a llevar a su familia, hay que ver qué tipo de prestaciones contempla. Si es una aeronave, se les tienen que pagar todos los viáticos en el lugar donde estén. Debe de contemplar la estancia, la alimentación, etcétera, etcétera, ¿va? Pero aquí en el trabajo doméstico había varias inconsistencias. Una de ellas es de que puede haber servidumbre de entrada y por salir. Esto quiere decir que van un rato, terminan su trabajo, se salen y ya, y vuelven a regresar al día siguiente. Hay trabajadores domésticos que llegan y les llaman de planta, ¿no? Estos trabajadores domésticos llegan, se quedan ahí y duermen, por lo regular también tienen días de descanso, tienen derecho a vacaciones. Al único que no tienen derecho, y lo especifica la ley, es al reparto de utilidades. ¿Por qué? Porque en las casas de las familias se supone que no generan una cierta utilidad o una ganancia, ¿sí? Por ese hecho no se les da reparto de utilidades, sí tienen una jornada, pero hay gente que trabaja, llega, trabaja 2 horas, hace todo su trabajo y se va. No forzosamente están sujetos a un horario determinado. Sí deben de tener días de descanso. Dentro del trabajo doméstico, el patrón tiene la obligación de darles o proporcionarles de la misma comida que come toda la familia. No hacerlos a un lado y que coman cosas que no le corresponden en ese momento, ¿sí? Sino que dentro de la igualdad nos hablan de que debe de comer lo mismo que consume la familia. Habría que verlo, ¿no? Sí tienen derecho a que se les den vacaciones, incluso hasta una compensación como si fuera el aguinaldo. Pero, cuando hablamos del trabajo propinero, y mencionó Osvaldo a un camarero, así lo dijo, niños, hay muchos trabajos que están sujetos a la propina. Ustedes lo han visto, uno de los más comunes es el trabajo en las gasolineras. El trabajo en las gasolineras son trabajos propineros. Quiere decir que ganan de acuerdo a la propina que les vayan dando toda la gente que le echa gasolina a su carro. ¿Sí? Pero también hay gente que tiene un salario base. Nosotros hacíamos una crítica porque si ustedes llegan, preguntan o conocen a alguien que trabaja en una gasolinera, por turno se llega a llevar hasta 500 pesos diarios o más. Depende de la gasolinera, ¿no? Entonces, por eso dicen, cuando se les llega a despedir a estos trabajadores,
Ese es el salario que se debe de tomar como base. Y tienen derecho, igual que a todos los demás trabajadores, que aquello que no se contempla en su contrato se debe de, en el trabajo especial, se debe de regir por los términos generales de los demás trabajos, de la Ley Federal del Trabajo. Esto quiere decir que si no se contempló vacaciones, prima vacacional, en un número determinado, se les van a dar de acuerdo a lo que estipula la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Y como casos especiales, la propina sí es parte integrante del salario, porque ahí hubo una pequeña aclaración que primero sí y luego no. Sí forma parte del salario. ¿Sí? Si el trabajador tiene un salario base y gana más de propina, se debe de hacer una integración. Hay lugares o restaurantes donde la gente agarra y todas las propinas las suman y después se las dividen entre todos. Incluso hasta el propio cocinero le dan, pero esas ya son normas internas. La ley dice que el patrón no debe de echar mano de las propinas. Sin embargo, cuando va uno a un restaurante, nos preguntan si les dimos directamente o le damos directamente la propina al mesero, que es lo más común. Esa propina, si dejamos que nos la hagan directamente en el pago, por lo regular la gente da el 10% de lo que gastó, ¿sí? Algunos de nosotros llegamos y directamente se lo damos al mesero. Llegamos, le dejamos físicamente y ya cuando pagamos la cuenta, pues ya nada más nos cobran el total del consumo. Hay gente que lo hace directamente, ¿sale? Que llegan y en el consumo le suman la propina. Por lo regular es el 10%, y sí es cierto. Hay una ley, no me acuerdo ahorita bien el nombre, no creo que sea la de salud, pero nos especifica que no es obligatoria la propina. Y así se hizo valer hace como año y medio, un poquito más menos, donde los restaurantes ya le exigían a uno la propina mínima del 10%, pero se estipuló que de acuerdo a la ley, también nos podemos quejar en el consumidor si nos hacen un descuento y van a sancionar al establecimiento porque no es obligatorio el dejar propina. Preguntas, dudas, por ahí hubo muchas inconsistencias, ¿eh? ¿No tienen ninguna duda? Bueno, si no tienen dudas, Profesor. ahora sí. ¿Qué pasó, Jenny? Lo que menciona de las propinas me parece que está regulado por la Procuraduría del Consumidor, porque como bien menciona, pues no hay una obligación de dar o de dar una propina. Y como dicen bien, ¿no? Eso va dependiendo del servicio que nos da, en ese caso, la persona que nos atiende o en algún momento del servicio en general, pues. Y Sí, está... se hace deducible de impuestos, ¿no? Si lo pagamos. Exactamente. Hasta hubo un tiempo también, como mencionaba, que la querían integrar como base del salario para que se tipificara y fuera algún gravamen. Sí ocurrió todo eso. Muy bien, Janito. El artículo que menciona de las propinas es el 346 de la Ley del Trabajo, ¿no? Donde ya no hay, como refieren, que los patrones no pueden reservarse o participar en ellas, puesto que pues es por el servicio que dan directamente las personas que atienden, ¿no? En ese caso.
Sí. A ver, sigue Irving. Fuerte, Irving. Buenos días, profe. Hace unos años, hace como 10 años, fui a Casa Toño. Antes había un Casa Toño por la Vía Morelos. Sí, antes de subir la Vía Morelos. Y Sí, y yo me acuerdo, y yo me acuerdo muy bien que o sea, estaba la cuenta de la comida, de lo que se consumió, y aparte decía 10%, exactamente decía 10% de propina. Y Sí. apenas fui a Casa Toño y el consumo no fue como de 400 pesos, fue de menos. Y ahora sí fue libre. Pero obviamente también es cuestión de cómo los meseros se desempeñan, porque hay meseros que de plano nada más van rápido, ahora sí te dan lo que uno pide y te dan hasta diciendo, no, pues dame más, dame más. Pero le digo, a mí me ha tocado trabajar así como negocios pues informales y también formales, que ahora sí, si el sueldo diario es 200 pesos y ganas 150 de propinas, solamente te dan la diferencia. Y en esa parte sí se me hace injusto, porque yo considero, ahorita no recuerdo muy bien cómo está en cuestión de las propinas, creo que faltó profundizar un poquito el tema, que pues obviamente las propinas es un ingreso extra, algo que ahora sí los consumidores les nació para darles a cualquier tipo de persona. De hecho, sirven y depende de mucho cómo te brinden la atención, ¿no? Principalmente, como tú dices, en la meseriada, porque hay meseros que son muy hábiles, llegan, te atienden re bien, te están incluso sirviendo a cada rato el refresco o lo que estés tomando, pero te lo llevan rapidísimo, ¿no? Hay otros meseros que son más lentos que nada y la gente se desespera, ¿eh? Yo me he salido de algunos lugares donde no te atienden rápido y pues adiós, ¿no? Nos vamos a otro lugar donde realmente ya sabemos que nos atienden rápido, pero la propina sí es de acuerdo a cómo se desempeña el mesero. Hay gente que deja mucho más propina que de lo del famoso 10%, ¿no? Que como ya se dijo, no es obligatorio, ¿eh? Lo que pasa es que en cada uno de los establecimientos, ya sea formales e informales, entre los mismos trabajadores, ya se ponen una serie de reglas, ¿no? De cómo va a ser dividida la propina. Hay gente que dice que cada quien se va a ganar su propia propina. Pero, por ejemplo, los garroteros, ¿no? Que son los que levantan todo lo de las mesas, también no te van a dar la atención porque ellos también están siendo parte de cómo estás atendiendo a los clientes. O sea, hay muchos detalles que van a formar parte. Es más, incluso el cocinero. El cocinero sabe a qué mesero atiende rapidísimo y a qué a qué mesero le atiende rapidísimo y saca todo lo que le está pidiendo, ¿no? Y a qué mesero le pone ciertas restricciones y le hace la chamba, ¿no? Lo atiende y todo para que vaya y se lo den a su cliente, pero es todo un show, ¿eh? Ahí sí es cuestión de analizarlo bien, bien. Lo que sí está súper prohibido es eso, ¿no? Que el patrón interfiera en el reparto de las propinas o que quiera retener las propinas. Eso sí. Sí, profe. Órale, pues. Bueno, entonces ya no hay dudas. El equipo que sigue. Bien, Irving. ¿No hay equipo 6? O sea que ya nos vamos. Y ya el equipo 6 hasta ahí llegó. Ah, no, ya.
Buenos días, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 7 y nuestros integrantes son Cristóbal Márquez Julio César, Espitia González Saúl, Sánchez Pérez Luceide y Zaira Vázquez Salvador. Siguiente, por favor. No se escucha nada. Ya los perdimos al equipo 6. No, perdón, profe. Bueno, les voy a explicar un poco acerca del trabajo de autotransporte. Bueno, el trabajo de autotransporte son los servicios personales subordinados consistentes en transportar de un lugar a otro, ya sea personas o objetos. Em, el servicio de autotransporte es público y a cambio de un salario para parte del propietario o permisuario del vehículo. Podemos utilizar el transporte ya sea para los niños, jóvenes o adultos, para movernos de un lugar a otro, así como sin dejar por un lado que también los utilizamos más bien para la realización de la transportación de objetos o de algún alimento, etcétera. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos como primer subtema la formación de las normas de la ley nueva. Es decir, para empezar, el 14 de febrero, el presidente Cárdenas dictó una resolución en la cual estableció que la clase de trabajadores está constituida por aquellos que mediante su esfuerzo, una u otra forma, hacen producir capital de otro, capital que por sí solo nada serviría. En ese mismo mes, pero el día 20, el reglamento se reformó para imponer a los propietarios la obligación de exhibir el contrato de trabajo que debían celebrar con los choferes. Y el 24 de marzo de 1936, la Suprema Corte de Justicia dictó que el automóvil es una máquina destinada a la actividad productiva para que se necesite emplear una actividad humana, el cual es el trabajo. En mayo de 1957, la Suprema Corte de Justicia dictó que si el chofer del automóvil de alquiler usa el vehículo libremente durante cierto número de horas cada día al servicio público del transporte de pasajeros a cambio de una renta convenida con el dueño, quedando a favor de que las utilidades obtenidas al prestar servicios de las relaciones existentes entre las partes con tal motivo no puede considerarse trabajo sino arrendamiento. Y en el 31 de marzo de 1969, añadieron que puede existir
el vehículo de subordinación, ya que el chofer hace uso del automóvil para prestar servicios de transportación de personas o para fines personales. Libertad que está expresa que el chofer no reciba ningún género de instrucciones para el uso del vehículo. Y bueno, en realidad el chofer y el automóvil integran una unión de trabajo del capital para la realización de un fin económico. En esta unidad, el chofer pone su energía de trabajo, ese que es su patrimonio humano, al servicio del capital en una subordinación que se manifiesta en la presentación de un servicio público dentro de un horario fijo y de conformidad que las normas de reglamento o de tránsito y las instrucciones completamente necesarias del patrono. Siguiente, por favor. Bueno, como siguiente subtítulo, podemos decir que una aplicación nueva de la imperatividad del derecho del trabajo surgió con la idea de buscar una aplicación de un nuevo principio de la imperatividad de las normas, la cual sirviera para evitar la maniobra dirigida al descarto de la especie de garantía de la efectividad. La estipulación que en efecto legal impide el ejercicio de los derechos es que derivan de los servicios prestados. La norma que se refiere a la nulidad de las estipulaciones que forman parte de la relación del trabajo, en tanto el artículo 256 apunta que los actos atienden a suplementar la existencia de las relaciones. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del trabajo del autotransporte tenemos ciertas movilidades, la cual el primero serían los salarios, en el cual la ley dispone o contiene especiales jornadas, días de descanso, vacaciones. En la primera modalidad, que serían las formas de salario, se encuentra estipulado en el artículo 257, la cual se da a través de, o se da la forma conocida, te puede pagar por viaje, por un número recabado de boletos, es decir, si te transbordas de un lugar, de un estado a otro, el número de boletos que vendas será la forma del salario que obtengas, por unidad de tiempo, por un circuito recorrido o cuántas veces recorriste un circuito, por los kilómetros durante el trayecto y por las distancias diferentes que puedas obtener. En el segundo apartado podemos decir que tenemos la garantía del salario mínimo, el cual se fija por día y no puede eludirse el pago del salario mínimo. Es decir, que no se hacía el pasado ninguna referencia a él. La cantidad que exceda un ingreso determinado puede ser tu cantidad de pago que puedas obtener. En las interrupciones del servicio, es decir, si por alguna ocasión tu carro se descompone o existe un accidente en la vía que te transbordas y por cierto motivo ya no puedes continuar con el viaje, no se te descontará ningún salario porque ese ya no es problema tuyo, sino que vendría siendo problema externo y no tiene por qué afectar dentro de tu salario. El salario de los días de descanso, tus días de descanso tus días regularmente tienen un salario y el de descanso automáticamente está determinado, ya que es equivalente a 16,66% de lo que recibes
por semana. Y esto está fundamentado en el artículo 258. El salario de las vacaciones e indemnizaciones se toma como base promedio de las percepciones obtenidas en los 30 días anteriores a la fecha del nacimiento del derecho. Y si hubo aumento de los salarios dentro de ese lapso, es considerado el propio de los salarios a partir de la fecha del aumento. Una defensa del salario. Los caminos para burlar los derechos del trabajo son incontables. Uno de ellos consistía en crear dos personas, el propietario de un vehículo y el permisionario, a efecto de que el segundo fuese único que entrara a una relación con el chofer que le permitiera seguir un conflicto de trabajo, que el vehículo o la propiedad a un tercero ajeno a la relación. El propietario del vehículo y el concesorio o permisuario son solidariamente responsables de las obligaciones derivadas de las relaciones del trabajo y la ley. Las obligaciones que tienen los patronos para darle a los trabajadores es que, bueno, los trabajadores tienen prohibiciones más bien el consumo de bebidas energéticas, no tienen que consumir narcóticos o drogas enervantes y no tienen que recibir la carga o pasaje fuera de los lugares establecidos por la empresa. Dentro de las obligaciones podemos decir, que el chofer tiene que tratar con cortesía y esmero al cliente, tiene que llegar la carga con precaución, es decir, cuidarla y cuidar el buen funcionamiento de los vehículos. Los reglamentos de tránsito y las indicaciones técnicas que dicten las autoridades del patrono tienen que llevar a cabo ciertos reglamentos para poder establecerlos con el patrón. Siguiente, por favor. Y las obligaciones del patrono es que siempre tiene que estar al tanto de la reparación del vehículo. Si es necesario, la reparación de casos de emergencia. En caso de que el viaje fuera foráneo, se tiene que hacer cargo del hospedaje, del viaje, de la comida, de cualquier emergencia que pueda surgir en ese momento, y siempre tiene que estar al margen del funcionamiento y seguridad de los vehículos, así como las disposiciones que se hagan cargo de este. Siguiente. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar acerca de los trabajadores domésticos. Bien, pues como primer punto es importante mencionar que la palabra domus pues significa casa, domicilio u hogar de una persona o familia. Y también como antecedente de estos trabajadores domésticos podemos encontrar que antes los trabajadores domésticos se encontraban lejos de vivir dentro de ideales de igualdad, libertad y dignidad del trabajo, ya que anteriormente en la historia pues se estaba dividida por clases sociales, en la cual había dueños que tenían tierra y riqueza y personas que no, por lo que estas personas que no tenían riqueza ni tierras podían hacerse servir a los patrones como trabajadores domésticos. También es importante mencionar que los trabajadores domésticos están lejos de vivir dentro de ideales de igualdad, libertad y dignidad del trabajo, por lo que este trabajo doméstico no podría alcanzar una libertad hasta que desaparezca el trabajo doméstico que se practica
actualmente y se convierta como el de los pueblos de Occidente, el cual es un trabajo idéntico al de todos los demás, en el cual se limita una jornada igual al de los trabajadores de la industria, hay un salario remunerado y justo, y los trabajadores les permite dejar de ser por todo el día y por toda la noche sirvientes de un hogar y puedan sostener la casa propia que tienen ellos. La formación de las normas de la nueva ley. Como antecedente tenemos que pues en el Código de 1884 pues se presentaba una gran deshumanización en cuanto al trabajo doméstico, ya que diversos artículos incitaban como que hubiera una deshumanización hacia estos tipos de trabajadores. Es el caso que el artículo 2434 de esa ley menciona que se llama servicio doméstico al que presta temporalmente a cualquier individuo por otro que vive con él y mediante cierta retribución. Aquí pues se podría decir que esta es su definición que daban acerca de trabajadores domésticos. En el artículo 2439 también de esta ley, pues invitaban al amo para que pagara lo que él quisiera, ya que, como señala esta ley, a falta de convenio expreso sobre la retribución o el salario, se observará la costumbre del lugar, teniéndose en consideración la clase de trabajo, el sexo, edad y aptitud de que preste el servicio. Aquí pues se le podría dejar al amo o al dueño más bien la consideración de pagar lo que él quisiera, teniendo en cuenta estos aspectos, la edad de la persona, el sexo y el trabajo que realizaba. En el artículo 2440 de esta ley mencionaba que si el convenio no se ha celebrado para cierto y determinado servicio, estará obligado el siminiente a todo aquello que se complete con que sea compatible con su salud, estado, fuerzas, aptitud y condición. Aquí pues este artículo aparentaba principalmente obligar al trabajador doméstico a hacer todo, ya que si no había un contrato o convenio que especificara qué iba a hacer, pues el trabajador pues tenía que hacer todo lo que el dueño necesitara. En el artículo 2441, aquí pues principalmente se habla de una negación al principio de estabilidad, ya que menciona que el sirviente que hubiere sido contratado sin tiempo fijo podrá despedirse o ser despedido a voluntad suya o del que recibe el servicio. Aquí, como bien mencioné, pues hay una negación al principio de estabilidad. Este principio de estabilidad consiste en que es un derecho que se le reconoce al trabajador para permanecer en el cargo que desempeña y a no ser despedido sin causa debidamente justificada por el dueño o funcionario que esté que sea su superior. En otras palabras, pues el principio de estabilidad manifiesta que el trabajador cumple con sus obligaciones y por el hecho de que cumple no debe ser expuesto a un riesgo de un despido sin que sea justificado. Más adelante, la Asamblea Constituyente incluye el trabajo doméstico en forma expresa en la Declaración de Derechos Sociales. Por su parte, es importante mencionar que la Ley de Trabajo del Estado de Veracruz inicia con la reglamentación de este trabajo doméstico. Y pues así sucesivamente se fueron reglamentando estas leyes en diversas entidades federativas hasta que se dictó oficialmente ya en el año de 1931. Por su parte, la Constitución reconoce a estos trabajadores domésticos en su artículo 123, apartado A, en el cual dice lo siguiente: el Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes de trabajo en los cuales regirán entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una nueva general todo contrato de trabajo.
Aquí pues constitucionalmente ya se les dio un nombre, así, bueno, más bien se reconoció en la Constitución estos trabajadores domésticos, ya que pues anteriormente pues como que no tenían tantos como derechos, y pues posteriormente se fueron creando diversas leyes como la Ley Federal de Trabajo, en la cual ahí contemplan derechos y obligaciones que tienen esta relación laboral entre el empleado doméstico y el patrón. En la Ley Federal de Trabajo mencionan diversos artículos acerca de estos trabajadores domésticos. El primero es su definición que actualmente pues se le conoce, es el artículo 3331 de la Ley Federal de Trabajo, en la cual establece que los trabajadores domésticos son aquellos que prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia. Por su parte, no todas las personas que presten estos servicios van a ser trabajadores domésticos, y es por eso que el artículo 332 aclara que no son trabajadores domésticos los siguientes: las personas que presten servicios de aseo, asistencia, atención de clientes y otros semejantes en hoteles, casas, asistencias, restaurantes, fondas, bares, hospitales, sanatarios, colegios, internados y otros establecimientos análogos. Y posteriormente también pues los porteros y veladores tampoco podrían ser considerados como trabajadores domésticos, sino solo la persona que haga este tipo de actividades como de aseo y todo eso en un hogar donde haya una familia. El artículo 333 reconoce a los trabajadores domésticos que deben disfrutar un descanso mínimo diario nocturno de 9 horas consecutivas. Además, deben de tener un descanso diario de 3 horas entre las actividades matutinas y vespertinas. El artículo 334 reconoce que, salvo lo pactado, la retribución del doméstico comprende, además del pago en efecto, los alimentos y la habitación, por lo que de esta manera pues igual se menciona que los alimentos y habitación equivalen al 50% del salario que se le pague en efectivo a este tipo de trabajador doméstico. Entre las causas que puede existir que haya una terminación del trabajo doméstico, los artículos 342 y 343 de la Ley Federal de Trabajo contemplan lo siguiente: por parte del empleado doméstico puede dar por terminada la relación del trabajo en cualquier tiempo, pero este debe estar con un aviso antes de 8 días, ya que pues no se le puede decir al patrón de que un día antes que ya no va a trabajar, y es por eso pues que se debe de anticipar su renuncia. Por parte del patrón, este podrá dar por terminada la relación de trabajo dentro de los 30 días siguientes a la iniciación del servicio, y en cualquier tiempo sin que haya alguna necesidad de comprobar la causa que tenga para ello. Sin embargo, este debe de pagar una indemnización que corresponde de conformidad en los artículos 49, fracción cuarta y 50 de esta misma Ley Federal del Trabajo. Buenos días, yo les voy a hablar acerca de las causas de rescisión de la relación del trabajador. Hay dos razones por las cuales se rescinde la relación entre el patrón y el trabajador. Entre las dos que destaca es la condición de vida en la que el trabajador se encuentra alejado de su hogar, así como también la convivencia con otra familia que no es la suya.
Otra modalidad acerca de la distribución de la jornada es que los patronos creían tener el derecho de utilizar al trabajador a cualquier hora del día, ya hubiera sido en la noche o en el día. El patrono creía que el trabajador debería de estar ahí a su disposición, pero realmente esto fue un mito y fue plasmado en el artículo 323, donde se mencionaba que se debía de distribuir un reposo suficiente, ya sea para los alimentos y para un descanso ininterrumpido, y esto debería de consistir en el mínimo de 10 horas durante la noche, lo que causó una gran controversia entre la rutina del patrón, ¿no? Ya que en las mañanas el trabajador no podía estar para ayudar a los hijos del patrono al llevarlos a las escuelas y en en la actividad laboral de las mañanas. La siguiente modalidad es los salarios mínimos, en el que en la reforma de 1962, dentro del artículo 100 de la ley de 1931, el salario mínimo fue acompañada por una exposición de motivos del presidente López Mateos, en la cual señalaba que se podía exigir una protección especial. Es por eso que en el artículo 335 de la nueva ley se confirmó la obligación de las comisiones de los salarios mínimos, en la que no iba a comprender ninguna variación en la modificación referente al salario mínimo. En el artículo 336 se da la fijación de condiciones de las localidades. Esto aplica a una gran modificación y va a permitir que se divida la sociedad en zonas económicas. La siguiente son las obligaciones generales del patrono, en la cual en el artículo 337 se obligaba al patrono a darle un lugar cómodo, se podría decir, y que fuera higiénico para su trabajador. Así como también se debería de proporcionar al trabajador que se asegurara la vida y la salud del empleado. En este caso hablamos sobre si el trabajador se enfermaba, el patrono debería de pagar, aunque sea un mes de salario, si el trabajador tenía un mínimo de 6 meses con él laborando. Igual dentro del artículo 337 se habla sobre la cooperación que debería de tener el patrono con el trabajador acerca de las instrucciones que el trabajador le diera. El patrono debería de mantener respeto y continuar con su vida laboral así, siguiendo las instrucciones que el trabajador le iba diciendo. En caso de que el trabajador no estuviera en las condiciones o que tuviera algún inconveniente. Dentro del artículo 340 se habla de las obligaciones del trabajador. En la primera se tenía que tener un respeto entre la familia que en este caso era del patrono. Debería de haber un respeto entre ellos, así como también se debería de cuidar y conservar todo lo que estaba dentro del hogar. O sea, si el trabajador limpiaba muebles o en este caso
mantenía limpieza en artículos valiosos, él debería de mantener una conservación adecuada. Hola, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Aira Vázquez Salvador y yo voy a hablar sobre los trabajadores de confianza. ¿Sí me escuchan? Es que tengo fallas, pero ¿sí me escuchan? Sí, Zaira, Fuerte sí y se claro, escucha. compañera. Sí. Ah, gracias. Bueno, los trabajadores de confianza. Bueno, el concepto de trabajadores de confianza se empleó por primera vez en la ley de 1931, pero ahí se utilizaba el término de empleado de confianza. Fue sustituida en la nueva ley por el término de trabajador de confianza. La ley nueva parte del principio de que no podía existir dos categorías de persona, trabajadores y empleados, sino una sola, a la que se le aplican sus disposiciones en armonía con las características de distintas actividades. Pues resulta que los trabajadores de confianza son aquellos que constituyen uno de los trabajos más especiales que se contemplan en el título sexto de la ley. Así se desprende los artículos 9 y 182 al 186. Por lo tanto, y de la conformidad con el artículo 181, se rigen por sus disposiciones especiales y por las generales de la ley en cuanto no contrarieran aquellas. En el artículo 8 del anteproyecto que se entregó por su estudio a los trabajadores y a los empresarios, que pasó a ser el artículo 9 de la ley, se dijo que la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de designación que de él al puesto. Las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que presenten y no podrán ser inferiores a las que rijan para los trabajadores semejantes dentro de la empresa o establecimiento. ¿Le puedes dar a las funciones, por favor? Bueno, una de las características es que deben de tener, bueno, un trabajador de confianza es que deben de tener el carácter general, la dirección ejerce un grado máximo, pero con la delegación de autoridad, debe tener inspección, vigilancia y fiscalización y deben de reportar al superior las anomalías encontradas. También los trabajadores de confianza y la participación en las utilidades se estipuló en el artículo 127, que excluyó del derecho a concurrir al reparto de la utilidad obrera a los directores, administradores y gerentes generales. ¿Eso qué quiere decir? Que por razones expuestas en el capítulo citado, en el capítulo que les dije del 9, los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajo de planta del más alto salario dentro de la empresa, se considerará que este salario, aún entrando en un 20% como salario máximo. Bueno, también hay ventajas y desventajas, es lo que les estaba pues diciendo, que es, por ejemplo, el sueldo pues es más alto, pero aquí hay algo que pues entra como desventaja, ¿no? Porque aquí ya no somos, bueno, los trabajadores de confianza ya no podrán formar parte de los sindicatos y no serán tomados en consideración para determinar mayoría en casos de huelga. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el artículo 182, las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que presenten y no podrán ser inferiores a las que rijan para los trabajadores semejantes dentro de la empresa o establecimiento. Y retomando a lo que decía que no podrán ser parte de las huelgas,
son que no podrán formar parte de los sindicatos, como ya se los dije, y esto está estipulado en el artículo 183 en la Ley Federal del Trabajo, que tampoco serán considerados tomados en cuenta en los recuentos que se efectúen para determinar la mayoría de casos de huelga. También para las prestaciones de carácter general, en relación con distintas prestaciones de carácter general como sueldos de tiempo extra y prima de antigüedad, se han sostenido que en cuanto al sueldo de un trabajo de confianza, ya va incluido en aquel el pago del séptimo día y el tiempo extra que eventualmente llegue a elaborar. Por lo que la prima de antigüedad, al limitarse a su pago al tope de salario mínimo de la localidad de acuerdo a la fracción 2 del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con los artículos 485 y 486 del mismo ordenamiento, se vuelve a lesionar una vez más los trabajadores de confianza, que esperan una prima de acuerdo con su salario real y reciben solo la cantidad sumamente limitada. También los trabajadores de confianza y su derecho colectivo del trabajo nos propone analizar algunos ángulos, principalmente el derecho colectivo a estos trabajadores, y también son considerados en sí mismos. El de considerados a sí mismo es la posición que guarda con los demás trabajadores en las relaciones colectivas. También en el artículo 183 resuelve que las cuestiones relativas a las relaciones entre los trabajadores de confianza y los demás trabajadores que no, como ya les dije, no podrán ser formar parte de los sindicatos, y también por la misma razón sostiene que los trabajadores no deben ser considerados a los recuentos, como les digo, de la huelga, y no se les tomará como en cuenta. Para ello se le colocaría ante el dilema de preferir los intereses de los trabajadores o hacer honor a la confianza, porque por eso se llaman trabajadores de confianza, porque es hacer honor a la confianza que se le está depositando en ellos, haciendo a un lado todas las relaciones obreras. También las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija en la empresa o establecimiento se extenderá a los trabajadores de confianza, salvo la disposición en contrario de consigna en el mismo contrato colectivo. También expresa que los trabajadores de confianza son aquellos cuya actividad se relacione en forma inmediata y directa con la vida misma de las empresas, con sus intereses y con la relación de los fines y su dirección, administración y vigilancia general. Es lo que le digo que son una de las principales características que tiene un trabajador de confianza. Y por mi parte ya sería todo. ¿Alguna duda sobre los trabajadores de confianza con algún artículo o algo que quieran decir? Profesor. ¿No tienen duda? ¿No quieren argumentar nada? Bueno, por mi parte ya sería todo. Profe, ya concluimos nuestra exposición.
Perdón, es que no sé qué le pasó aquí a mi dispositivo. Todo un relajo con esto de la conexión. Bueno, ¿ya terminaron, niños? ¿O en qué nos quedamos? Pues sí, si alcanzó a escuchar toda nuestra exposición. Sí, nos sacó. No sé qué pasó, pero se movió esto y olvídense. Bueno, ¿le continuamos? ¿Qué hacemos o qué? ¿Qué parte se quedó? ¿Tienen dudas? No sé. Hablen. ¿Quién tiene dudas? ¿Alguien tiene dudas? Bueno, no es una duda, pero es como un comentario. Porque A ver, fuerte, Ale. Sí, digo, no es una duda, es como un comentario. En el caso de las personas que trabajan como transportistas, dicen que para hacerles una indemnización van a tomar en cuenta los últimos días, los últimos 30 días anteriores a la temporada. Bueno, en este caso, cuando se aplique pues el despido, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero creo que ahí es un poco desventajoso, o bueno, existe una desventaja hacia el trabajador, porque a veces en las líneas de transportistas llegan a haber temporadas de altas y bajas. Y ahí el empleador, o en este caso el patrono, podría tomar en cuenta eso y darlo de baja el siguiente mes que ya sabe que no hubo tanto trabajo, ¿verdad? Entonces, pues no sé, en este caso pudiera haber alguna jurisprudencia o recomendar algo para que nosotros pudiéramos lidiar esa parte y tomar otras bases. ¿Cómo ven? Mira, ahí hay 2 artículos, Alejandro, ¿va? Dos artículos. Uno que te dice que se debe tomar como base los últimos 30 días trabajados, de ahí debes de sacar el salario promedio, ¿va? Porque bien lo mencionó Luz, el autotransporte es tan especial que el salario se va a determinar de varias formas. Uno es a boletaje, que es la cantidad de boletos que se vendan, de ahí te van a sacar un salario. La otra es a kilómetro, la otra es por tiempo, ¿sí? Y así nos vamos. Ese artículo que te dice de los últimos 30 días laborados, vas a sacar un promedio, y hay ocasiones en que sí le conviene al trabajador. ¿Por qué? Porque el último mes trabajó demasiado, ¿no? Y alzó su salario fuerte. Hay trabajadores de autotransporte que ganan muy buenas cantidades. Pero también hay otro artículo que nos dice que para determinar las indemnizaciones de los trabajadores del transporte se debe de tomar en cuenta todo el salario devengado durante el último año de servicios. O sea, imagínate, tienes que sumar los salarios que ganó durante todo el año, repartirlos en la cantidad, ¿sí? Y ya sacas el salario promedio. El legislador, para no dejar, como diríamos, en desventaja al trabajador, hizo estos 2 artículos. Y viene en la ley, Ale, te dice que los últimos salarios que hayas devengado durante todo el año. El otro durante los últimos 30 días. Entonces ahí sí se tendría que tomar en consideración cuál de los 2 le conviene más al trabajador. Correcto, sí, eso es buscar la forma, ¿no? Como dicen, Uh-huh. para que sea más beneficioso. Sí. Mientras haya más beneficio para el trabajador, mejor. Sí, porque pues es como decía, ¿no? Y unos casos como en el caso de la servidumbre o el trabajo doméstico, creo que son los más castigados. No te creas. Mira, depende de muchas circunstancias. Mencionaban ahí acerca de cuando se les daban de lo de las utilidades. Obviamente que el trabajo que desarrollan no tienen el trabajo por sí mismo no buscan
lucrar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Tener un beneficio, una utilidad. Por eso es que no se le hay una repartición de utilidades, pero como en ocasiones pues no se les da seguro y hay cosas que pues por convenios extra o unilaterales se dice, ¿no? Que lo define solamente el que lo contrata. Si quieres estar, pues aquí, las condiciones. Pero principalmente, pues, ellos conocen y saben sus derechos, pero por las necesidades, pues, aplican de esa manera, de no recibir ese beneficio, pero lo recibirán de otra manera, ¿no? Como dice usted, ¿no? No a todos les va igual. Mira, ahorita que está en boga todo esto, Obrador hizo una serie de incongruencias tremendas, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo doméstico no nada más se da a los altos niveles. Cuando se da en la clase media alta, si le podemos llamar así, pues sí tiene todos los recursos económicos. Pero imagínate, una trabajadora, la vas a dar de alta en el Seguro Social. El Seguro Social, tú sabes cuánto cobra el Seguro Social por un trabajador de salario mínimo, ¿no? Varía. Un bimestre te cobra alrededor como de 800 a 1000 pesos. Al siguiente bimestre te dobla la cantidad. Entonces realmente el patrón no tiene tanto dinero para hacer eso. Sin embargo, hay lugares donde sí se hace el esfuerzo, ¿eh? Sí se hace el esfuerzo. Y les dicen, órale pues. Pero como el trabajador doméstico no produce, si lo podemos llamar así mercantilmente, al no producir, quiere decir que no va a haber una ganancia, ¿no? Si no hay una ganancia, ¿cómo lo vas a sostener? También hay por ahí muchos detalles y algunos dirían algunas lagunillas que podrían ser materia de tesis, ¿no? Bueno, hago énfasis en algunos detalles. El trabajo de autotransporte no nada más es de carga, ¿eh? Es también de pasajeros. El autotransporte, hay de autotransporte de carga federal, quiere decir que se lleva a toda la República Mexicana y es de competencia federal. Única y exclusivamente lo lleva la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero también hay autotransporte ya sea local. Local quiere decir que nada más va a transportarse en un estado de la República, dentro de un estado. Ya cuando abarca 2 estados, les pongo el ejemplo, ya es federal, ¿no? Hay micros, autobuses que vienen de Coacalco, llegan a Indios Verdes, pues ya es Ciudad de México. Ahí ya se le debe de considerar como autotransporte federal. Y así hay transporte de carga y hay transporte de pasajeros. Por eso se hacía mención al famoso boletaje, ¿no? O por kilómetros. Si ustedes ven los autobuses que van de un estado de la República a otro estado de la República, ahí nos hace énfasis a todo eso. ¿Ibas a decir algo, Fanny? Fanny Yamile. No, profesor. Ah, bueno. Bueno, entonces el transporte público de pasajeros tiene muchas ventajas y también tiene muchas salidas, ¿no? La mayor parte en el autotransporte, los patrones no dan de alta a sus trabajadores en el Seguro Social, pero ahorita en la práctica podemos hacer denuncias y a esas denuncias les llamamos al delito que creemos que se está configurando, es el delito de defraudación social, porque no se está pagando el Seguro Social o se les da de alta con cantidades mínimas, ¿no? O con salarios mínimos. Ya por ahí se hablaba de los salarios mínimos profesionales. Es muy diferente un salario mínimo profesional al salario que realmente ganan los transportistas. Los transportistas llegan a ganar hasta 1,500 pesos diarios o más, pero depende de lo que transporten. Estos tipos que transportan gas
en pipas, ganan un dineral, ¿eh? Nada más de llevarlos de un estado de la República a otro, llegan, van, o bien también está el salario que se da a comisión. Quiere decir que si por el transporte, por decir algo, cobran 1,000 pesos, al trabajador se le da un porcentaje, que va desde el 10 al 15%, que es lo más común que pagan los patrones. Entonces también habría que ver eso, ¿no? Porque es a comisión y depende de lo que transporte. ¿Dudas hasta ahí, niños? ¿Aclaraciones, aportaciones? ¿No? No, profesor, ninguno. Ah, ok, perfecto. Y así como el compañero Saúl, sí, creo que sí fue Saúl, habló del trabajo doméstico, él ya hizo mención a toda una serie de información del trabajo doméstico. O sea, ya está por demás hacer énfasis en eso, ¿no? Si no tienen dudas, los voy a dejar ir temprano. Ya les pasé lista, ya vean todo eso. ¿Dudas? ¿No? Déjenme con mi amiga Jimena. Y empiecen a hacer sus tareas.